Hola a todos. En este video, vamos a explorar el tema de la corrupción en el ámbito internacional del Ecuador. Para abordar este tema, hemos dividido la presentación en 10 subtemas principales. Comencemos. Tema 1. Corrupción en organismos internacionales y multilaterales. En ocasiones, se han registrado casos de corrupción que involucran a funcionarios ecuatorianos en organismos internacionales y multilaterales. Estos casos pueden incluir la malversación de fondos, la aceptación de sobornos o el abuso de poder para obtener beneficios personales o políticos. Estas prácticas corruptas socavan la integridad y la eficacia de estas instituciones, dificultando el logro de sus objetivos y perjudicando la confianza en su gestión. En respuesta a esta problemática, Ecuador ha fortalecido sus mecanismos de control interno y ha implementado políticas de transparencia en la gestión de sus representantes en organismos internacionales. Además, el país ha participado activamente en iniciativas de cooperación y rendición de cuentas, promoviendo la adopción de estándares éticos y de buena gobernanza en estos organismos. Sin embargo, es necesario seguir vigilantes y continuar trabajando para prevenir y sancionar la corrupción en este ámbito tan relevante para el desarrollo global. Tema 2. Sobornos transnacionales y corrupción en el comercio internacional. El soborno transnacional y la corrupción en el comercio internacional pueden afectar las relaciones comerciales de Ecuador con otros países. Esto puede involucrar el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales injustas, como contratos, licitaciones o acceso preferencial a mercados. Estas prácticas distorsionan la competencia, perjudican a empresas legítimas y pueden tener un impacto negativo en la economía del país. Para hacer frente a esta problemática, Ecuador ha adoptado medidas para prevenir y sancionar el soborno transnacional y la corrupción en el comercio internacional. El país ha fortalecido su marco legal y ha establecido mecanismos de control y supervisión en las transacciones comerciales internacionales. Además, Ecuador ha participado en convenciones internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, y la Convención de la OCDE sobre el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, reafirmando su compromiso en la lucha contra estas prácticas ilícitas. Tema 3. Lucha contra la corrupción en proyectos de desarrollo internacional. La corrupción en proyectos de desarrollo internacional puede dificultar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de Ecuador, se han reportado casos de irregularidades en la gestión de proyectos financiados por organismos internacionales. Esto puede incluir el desvío de fondos, la manipulación de informes, la falta de transparencia en la asignación de contratos y la mala ejecución de proyectos. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la implementación de estos proyectos para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. Para abordar esta problemática, Ecuador ha implementado políticas de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de proyectos de desarrollo internacional. El país ha establecido mecanismos de monitoreo y evaluación, fortaleciendo la participación de la sociedad civil y promoviendo la transparencia en la asignación de contratos. Además, Ecuador ha promovido la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en la gestión de proyectos de desarrollo, buscando mejorar la eficiencia y la calidad de las intervenciones. Tema 4. Corrupción en contratos internacionales y licitaciones. La corrupción en contratos internacionales y licitaciones es un problema que puede socavar la transparencia y la competencia justa. En Ecuador, se han registrado casos de corrupción en procesos de licitación, donde se realizan acuerdos ilícitos para favorecer a ciertas empresas o individuos en detrimento de otros competidores. Esto perjudica la calidad de los servicios o productos adquiridos y afecta la confianza en el sistema de contratación pública. Para hacer frente a esta problemática, Ecuador ha fortalecido su marco legal y normativo en materia de contratación pública. Tema 5. Flujos financieros ilícitos y evasión fiscal a nivel global. Los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal a nivel global están estrechamente relacionados con la corrupción. Ecuador, al igual que otros países, puede verse afectado por prácticas como la transferencia ilegal de activos, el uso de empresas fantasma o la utilización de paraísos fiscales para evadir impuestos.
Estas prácticas erosionan los ingresos fiscales del país y afectan negativamente la capacidad del gobierno para brindar servicios públicos de calidad. Tema 6. Normas internacionales de prevención y combate a la corrupción. Existen normas internacionales y acuerdos que buscan prevenir y combatir la corrupción a nivel global. En este sentido, Ecuador ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, y la Convención de la OCDE sobre el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Estas convenciones establecen estándares y medidas para prevenir la corrupción, fortalecer los sistemas de justicia y promover la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Ecuador, como parte de su compromiso con estas normas internacionales, ha implementado políticas y programas para fortalecer la prevención y el combate a la corrupción. Se han establecido mecanismos de control y supervisión, se ha promovido la transparencia en la gestión pública y se han impulsado reformas legales para cerrar los vacíos legales. Asimismo, Ecuador ha participado en iniciativas de cooperación internacional, compartiendo experiencias y buenas prácticas con otros países. Tema 7. Corrupción en el deporte a nivel internacional. La corrupción en el deporte a nivel internacional puede involucrar casos como sobornos a funcionarios deportivos, arreglo de partidos, dopaje sistemático y corrupción en la gestión de organizaciones deportivas. Estos actos corruptos socavan los valores deportivos, afectan la integridad de las competiciones y generan desconfianza entre los aficionados. Ecuador, al igual que otros países, ha enfrentado desafíos relacionados con la corrupción en el deporte y ha trabajado en fortalecer los mecanismos de control y sanción para prevenir y combatir estas prácticas. Para abordar esta problemática, Ecuador ha fortalecido su marco legal en materia deportiva y ha establecido regulaciones más estrictas para prevenir la corrupción en el deporte. Se han implementado mecanismos de control y supervisión en las organizaciones deportivas. Se ha promovido la transparencia en los procesos de selección de sedes y se han impulsado campañas de concientización y educación sobre la importancia de la integridad en el deporte. Tema 8. Trata de personas y corrupción en el ámbito internacional. La trata de personas, un delito que explota a seres humanos con fines de explotación laboral, sexual o de otro tipo, también puede estar relacionada con la corrupción en el ámbito internacional. La corrupción puede facilitar la operación de redes de trata al permitir la impunidad de los delincuentes y obstaculizar los esfuerzos para investigar y enjuiciar estos casos. Ecuador, al igual que otros países, ha implementado medidas para prevenir y combatir la trata de personas, así como para fortalecer la cooperación internacional en esta materia. Tema 9. Lavado de dinero y corrupción en paraísos fiscales. El lavado de dinero y la corrupción a menudo están vinculados, y los paraísos fiscales pueden desempeñar un papel importante en el ocultamiento de activos ilícitos. Ecuador ha enfrentado desafíos relacionados con el lavado de dinero y la utilización de paraísos fiscales para evadir impuestos y ocultar activos obtenidos de manera ilícita. La lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en paraísos fiscales requiere una cooperación internacional efectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión financiera. Para hacer frente a esta problemática, Ecuador ha fortalecido su marco legal y normativo en materia de lavado de dinero. Se han implementado regulaciones más estrictas para prevenir y detectar el lavado de dinero, se ha fortalecido la supervisión financiera y se han establecido acuerdos de intercambio de información con otros países. Además, se han promovido campañas de concientización y se ha trabajado en el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y la corrupción en los paraísos fiscales. Tema 10. Rol de la sociedad civil y los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. La participación activa de la sociedad civil y los medios de comunicación desempeña un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. En Ecuador, la sociedad civil y los medios han jugado un rol importante en la denuncia de casos de corrupción, en la promoción de la transparencia y en la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades. Su labor contribuye a generar conciencia sobre la importancia de la integridad y a fortalecer los mecanismos de control y sanción. Gracias por acompañarnos en esta presentación sobre la corrupción en el ámbito internacional en Ecuador. Esperamos que haya sido una oportunidad para comprender mejor este problema y la importancia de enfrentarlo de manera conjunta.
Como ciudadanos, instituciones y sociedades, todos tenemos un papel crucial en la promoción de la integridad y la transparencia. Trabajemos juntos para construir un futuro en el que la corrupción no tenga cabida. Hasta luego.